¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición de nuestro programa Hablemos de Derecho. Bienvenidos, estamos ya en vivo ahora por BBUPAO TV 3.1 HD y también en nuestras redes sociales. Este programa es coproducido por la Escuela de Derecho y también por la Oficina de Imagen Institucional de UPAO. Yo soy Jessie Tapia, especialista en Derecho Internacional, y los voy a acompañar como su moderadora. Tenemos muchos capítulos por delante. El día de hoy vamos a abordar una problemática interesante. Lo vamos a hacer de la mano de un especialista, también docente de nuestra Escuela de Derecho UPAO, que por cierto es una carrera acreditada por Cineas. Así que felicitaciones a este programa de Derecho que ha conseguido este galardón. Justamente la semana pasada, el día viernes, se nos informaba. Y hoy tenemos el gusto de abordar un tema que es problemático, que es interesante, que ha causado inquietud, sobre todo en esta marcha social que estamos viviendo. Vamos a tratar el día de hoy sobre la reforma, necesidad de reforma o cambio de la Constitución. Veamos la nota. La crisis política del país, que se visibilizó en las masivas manifestaciones en diversas ciudades del territorio nacional, abrió nuevamente el debate sobre la necesidad de una reforma constitucional o una nueva constitución. La primera opción está prevista en el artículo 206 de la Carta Magna y el 81 del Reglamento del Congreso, y se realiza de la siguiente manera. Primero, la iniciativa se presenta como proyecto de ley al Congreso de la República. Lo pueden realizar los congresistas, el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros o el 0.3% de la población electoral nacional, con firmas comprobadas, en el marco de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Después, el proyecto es derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento para su estudio. En esta etapa, se contará con la participación de especialistas, quienes darán sus opiniones sobre el tema. Posteriormente, la comisión emitirá su dictamen para que sea debatido en el Pleno. A partir de allí, hay dos caminos para que se apruebe una ley de reforma constitucional. Uno es con el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de congresistas, que es 66 de los 130, y tiene que ser ratificado mediante referéndum. El otro camino omite el referéndum. En este caso, el Congreso tiene que aprobar la reforma constitucional en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con un voto favorable superior a los 2/3 del número legal de legisladores, es decir, 88 de 130. De aprobarse la ley de reforma constitucional por cualquiera de las dos vías que hemos explicado, esta no puede ser observada por el presidente de la República. De otro lado, el cambio de constitución puede ser aprobado por el Congreso de la República con una mayoría calificada, es decir, 87 votos a favor en el Pleno, y que sea replicada en una nueva votación similar durante la siguiente legislatura. Otra manera es a través de la mayoría calificada en el Pleno seguida de un referéndum. O también se puede hacer bajo el ejercicio del poder constituyente, donde debe haber un consenso de todas las fuerzas políticas representativas del país. En casi 200 años de historia, el Perú ha cambiado de Carta Magna en 12 oportunidades, siendo la última durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1993. Hoy en Hablemos de Derecho, nuestro tema es ¿reforma o nueva constitución? Efectivamente, este tema no deja de ser problemático, ha llamado la atención, como dije, de buena parte de nuestra población, que pareciera que está clamando por un cambio que también debería venir por parte de la Constitución. Para tratar este tema tan importante, tenemos la compañía del doctor Roberto Palacios Brand, doctor es especialista en materia de Derecho Constitucional, con estudios en materia de Derechos Humanos en Perú, en Alemania, años de experiencia también como árbitro, ha formado parte de nuestro colegio de abogados. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Jessie. Es un gusto compartir con ustedes esta conversación. Un saludo a todos tus televidentes y auguro pues al programa Hablemos de Derecho una mayor participación, ¿no es cierto?, de nuestros docentes, invitados y estudiantes a disposición de ustedes. Gracias, doctor. Coméntenos, por favor, cuál es su punto de vista. En primer lugar, usted como profesional de Derecho, especialista en esta materia, creo que debemos abordar y contestar una primera pregunta. ¿Es posible la reforma de la Constitución? ¿Hay la posibilidad de realizar este cambio?
Bueno, en Derecho, como les digo a mis alumnos en la Facultad de Derecho, nada es imposible, porque el derecho finalmente es fruto de las exigencias sociales y el derecho es un trozo de nuestra realidad. Así que, si vamos a responder la pregunta de si es posible una reforma de la Constitución, la respuesta es afirmativa. Sí es posible una reforma de la Constitución. Es más, Jessy, la Constitución política del Estado que actualmente nos rige, vigente, la de 1993, establece de manera clara en su artículo 206 el procedimiento a seguir para la reforma de la Constitución. Y aquí quisiera dejar sentado de que todo va a pasar por el Congreso de la República. Quien aprueba la reforma de la Constitución es el Congreso de la República. Distinto es quienes tienen iniciativa para solicitar la reforma de la Constitución, que puede ser el presidente de la República, que pueden ser los congresistas o el 0,3% de la población debidamente identificada. Pero siempre es el Congreso, a través de dos procedimientos. El primer procedimiento, que lo establece claramente el 206, es con una mayoría absoluta del número legal de sus miembros, más la ratificación a través de un referéndum. Y la otra posibilidad, que es la que más se ha utilizado, son a través de dos legislaturas ordinarias con una votación de los 2/3 del número legal de sus miembros. Estamos hablando de 87. Pero lo que sí me llama la atención es de que la Constitución de 1993 establece el procedimiento para la reforma de la Constitución, mas no, creo yo, para la reforma total de la Constitución. El cambio que pareciera que se nos está pidiendo, ¿no, doctor? Porque algunos hablan de la necesidad de reformar, habría que ver, pero vamos a hacer ahora con usted, qué es lo que estamos pidiendo reformar. Se entiende parcialmente, y por otro lado, ¿por qué algunos están optando por el cambio? Cambiemos, y de hecho responde también a un tema de antecedente histórico, porque muchos todavía asociamos esta Constitución del 93 a nuestro pasado fujimorista, ¿no? Que sería donde se gesta esta Constitución. Coméntenos al respecto, doctor. Es verdad, es verdad. Se cumplieron 25 años de la Constitución de 1993 y no hubo festejos. Lo que hubo sí son eventos académicos, y uno grande que fue acá en la Universidad Privada Antenor Orrego, que es un debate académico, ¿no es así? Pero antes de responder, permítame plantearnos la siguiente interrogante. Es, ¿por qué es importante la Constitución política del Estado? ¿Por qué es que ahora los jóvenes, con justicia, reclaman la reforma o una nueva Constitución? ¿Por qué nuestra clase política de vez en cuando se pregunta si la Constitución de 1993 necesita ser reformada? Y la Constitución, voy a dar una rápida respuesta a esta pregunta, es importante no solo para los por tres razones. La primera es que la Constitución política del Estado, al ser norma suprema de la República, del país, la norma más importante, por su origen nace del poder constituyente, que es el que va a crear un Estado, o en todo caso, y el poder constituyente, y lo establece así la Constitución del Perú, reside en el pueblo, añorando a la Asamblea Popular y a ese territorio que nos comentaba Sieyès, precursor de la Revolución Francesa allá por 1789. La segunda razón, y rápidamente, es por su contenido. La Constitución política contiene, reconoce y garantiza los derechos fundamentales. Es lo que en doctrina se conoce como la Constitución dogmática, pero a la vez contiene
todo ese conjunto de normas jurídicas, principios y valores que establecen la organización, estructura y funcionamiento del Estado. Y ahí es importante la Constitución porque es la fuente de todo el derecho en virtud del principio de supremacía constitucional reconocido en el artículo 51 y que le da validez a todo el ordenamiento jurídico. ¿No es así? Doctor, permítame, hay un comentario. Es importante que usted nos recuerde cuál es el rol que tiene la Constitución en nuestro sistema de fuentes del derecho, porque pareciera que esto no queda claro en buena parte de la población, porque algunos cuando se han sido entrevistados en estas marchas justamente y se les preguntaba por qué razón están optando o reclamando una reforma a la Constitución, las razones que daban eran de cambios legislativos, ¿no? Que podían ser tratadas a través de nuevas o de modificación normativa de leyes que están aprobadas que necesitan una reforma, no propiamente de nuestro núcleo que sería la Constitución, como bien usted lo ha explicado. Pero ahora sí, doctor, vayamos al tema que agrava esta situación, creo yo, y que especialmente llama la atención. Cuando hablamos de reforma de la Constitución, ¿qué habríamos de reformar? Primero, ¿por qué? Y luego, ¿el qué? Bueno, ¿por qué reformar la Constitución? Porque la Constitución no solamente es razón, sino también es emotio, es decir, es pasión, ¿no? ¿Por qué deberíamos pensar en la Constitución? Porque es la que establece la forma como vas a organizar tu Estado y es la que te reconoce y garantiza los derechos fundamentales de la persona. ¿Por qué debemos pensar en la Constitución? Porque la Constitución debe ser producto de un diálogo y de un pacto social, de consensos, ¿no es así? Ahora bien, el tema es si debemos hacer una reforma total o parcial. Yo apuro una respuesta y yo creo de que en estas circunstancias lo aconsejable es avivar el debate constitucional y pasar luego a una reforma parcial de la Constitución. Y hay algunos puntos que sí me atrevería a mencionarlos. Primero, estamos con este tema de la vacancia presidencial, con este proceso competencial que finalmente no ha sido resuelto en el fondo por el Tribunal Constitucional, sino ha alegado la supresión de la materia, suspensión de la materia. Yo creo que ahí tenemos una posibilidad de una reforma, ¿no? El 113, inciso 2. Si se debe mantener la causal de la vacancia por incapacidad moral permanente, un término tan subjetivo, ¿no? Y tan abierto y tan peligroso, ¿no es así? El otro punto que creo que deberíamos considerar es la forma como se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional. Ya estamos viendo de que muchos de nuestros magistrados ya tienen un mandato vencido. Y esto porque el Congreso de la República es el que elige a los magistrados y nace de un vientre político. Es verdad que representan al pueblo, pero esto me lleva a preguntarme si la democracia representativa está en crisis o no y qué soluciones pueden haber a ella. El otro aspecto tiene que ver con el tema orgánico, de organización del Estado. Y ahí tenemos un problema que tiene que ver con el principio de separación de problemas, no tanto con el principio en sí, sino la forma como se está ejerciendo este balance de poderes, ¿no? Estos pesos y contrapesos. Yo creo que eso hay que ordenarlo y organizarlo mejor, sobre todo con el uso de las cuestiones de confianza, ¿no es así? Otro aspecto es repensar en las atribuciones que tiene el presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno. Y esto tal vez sea muy audaz, tendríamos que ver la posibilidad de que las elecciones congresales sean posteriores a las elecciones del presidente de la República y la renovación por tercios del Congreso de la República. Y hay algo que se cae de Maduro, es de que se permita que los congresistas puedan renunciar. Claro, usted me dirá, me da una lista más o menos larga, entonces ¿no cree usted que debería haber una nueva constitución? Oiga, pero para tener una nueva constitución tenemos que avivar el debate primero. Tenemos que interesarnos, ese emotio que estoy diciendo, esa pasión por la Constitución. Y no se olvide que tenemos que saber elegir también a quienes van a tener esa tarea, en caso se diera.
Doctor, justamente lo último que usted menciona es muy interesante porque dado que los temas son tan amplios y efectivamente hay una necesidad de que ocurra un debate por cada uno de los puntos que usted ha propuesto, que desde luego no agotan todas las materias que podrían ser objeto de reforma. No hablamos de un cambio integral, pero hablamos de un cambio que va a repercutir inmediatamente en la forma de gestión, de ejecución, de administración del Estado. Lo cual necesariamente requiere, sí, efectivamente, de que sepamos quiénes se van a encargar de esta constituyente, quiénes van a llevar a cabo este proceso de cambio que se espera sea a su vez de mejora. Sí, ya tenemos. Porque en su momento hemos retrocedido con cambios constitucionales. Así es. Efectivamente, hemos retrocedido en algunos cambios constitucionales, entonces hagámoslo bien y como usted indica, y allí estoy de acuerdo, para hacer un cambio hace falta que nosotros nos adentremos en la raíz del problema y solventemos primero la necesidad de qué es lo que hay que cambiar para luego saber cuánto y en qué extensión. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, todavía hay muchos temas que debatir. Vámonos a un descanso, una pequeña pausa, mientras vamos revisando cuáles son los mensajes a través de redes sociales, porque aquí nos está siguiendo a través de redes sociales. Seguramente hay alguna pregunta que contestar, así que volvemos en breve. Gracias, doctor. Asume desafíos, defiende la dignidad, cumple su palabra y está comprometido con el cambio social. Todo lo que necesitas saber sobre fisioterapia lo encontrarás en Sentirse Bien. El destacado profesional Javier Rojas Florián, tecnólogo médico del UPAO con más de 30 años de trayectoria, te explicará cada tema y te brindará los mejores consejos. Con la fisioterapia también evitamos la formación de las contracturas articulares. Lo más importante son la disminución del dolor, las fibrosis musculares. Sentirse Bien, fisioterapia. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana por Vive UPAO TV 3.1 HD y nuestras redes sociales. Bien, continuamos con este tema, este debate tan importante. Doctor Palacios Brand, gracias por seguir acompañándonos. Sigamos hablando sobre la reforma, necesidad de reforma en la Constitución. Hay un tema que nos acaban de preguntar en redes sociales, doctor, así que podríamos contestar. ¿Cómo se podría solicitar una asamblea constituyente? Es la pregunta que nos plantea Fernando Ramírez Gamarra. Gracias, Fernando, por estar con nosotros y escucharnos en este programa. Díganos, doctor. Gracias, interesante pregunta. Y inicié comentando y afirmando de que la Constitución de 1993, en su artículo 206, establece el procedimiento de reforma de la Constitución. No habla de asamblea constituyente, ni siquiera habla de una reforma total de la Constitución. Sin embargo, y aquí sí hay criterios de interpretación, tenemos el artículo 32 de la Constitución. Y el artículo 32 de la Constitución establece que pueden ser sometidos a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Oiga, tenemos un problema. Por un lado, el 32, que me dice de que pueden ser sometidos a referéndum la reforma total de la Constitución, y el 206, que establece el procedimiento y el reglamento del Congreso, el procedimiento de la reforma parcial de la Constitución. Ahí tenemos un problema. Y aquí ya viene la decisión política. Y creo que quien debería convocar, si es que asumen la interpretación del artículo 32, que no la comparto, tendría que ser el presidente de la República, ¿no es cierto?
y convocar como lo han hecho en Chile, ¿no es así? Y una sola pregunta, ¿está usted a favor o en contra de darnos una nueva constitución? ¿O está en favor o en contra para elegir a nuestros representantes a una asamblea constituyente? No se olviden que el poder constituyente es el poder que constituye, que crea la constitución. Y ese poder constituyente que reside en el pueblo a través de sus representantes, ese poder es ilimitado. Es ilimitado porque es fundacional. A diferencia del poder derivado, constituido, que está a cargo del Congreso de la República, que es un poder limitado, porque solo puede hacer la reforma parcial de la Constitución y no puede afectar el núcleo duro de la Constitución. Por ejemplo, la forma de gobierno. No, que ahora sea monarquía, no, es república. No, que el principio de separación de poderes no va, no, el principio de separación de poderes va. En ese sentido, más que una respuesta categórica y absoluta, que en derecho a veces es un poco difícil, le estoy dando las dos opciones, la del 206 y la del 32 de la Constitución Política del Estado. Gracias, doctor, por solventar esta duda que tenía uno de nuestros oyentes. Doctor, una última cuestión, que de hecho no se agota la materia, pero vamos a dejar este segmento con esta última reflexión. ¿Usted qué opina? ¿Este es el momento para hacer la reforma de la Constitución o tendríamos que esperar las próximas elecciones? Yo creo que es difícil hablar cuál es el mejor momento, porque el momento, como dicen, siempre es hoy, ¿no? Pero creo que la experiencia nos invita a manejarnos con prudencia, ¿no? Y siendo un tema tan delicado, el de darnos una nueva constitución, creo que debería haber un clima constitucional propicio. Y ahí la participación de las facultades de derecho, avivando el debate constitucional. Ahí la participación de la ciudadanía, interesándose por los temas constitucionales. De ahí la necesidad de los medios de comunicación, por informar con objetividad qué importa una reforma o una nueva constitución. Porque hemos escuchado a los jóvenes, a quien les doy mi agradecimiento por ese empuje, por esa, no sé, ese devolvernos los sueños por una juventud cada vez más comprometida con su patria, decían, queremos una nueva constitución porque no queremos más corrupción. No es que con la constitución se acabe la corrupción. Como decía doctora Jessie, hay temas y hay materias que ya son objeto de un desarrollo legislativo, o si quieren, de un desarrollo de una legislación de desarrollo constitucional, en el mejor de los casos. O sea, no todo está en la Constitución. La Correcto. Constitución no es un reglamento. La Constitución es, y con esto, si me permites terminar para que nuestros oyentes lo tengan claro, con el paradigma del Estado constitucional de derecho, la Constitución dejó de ser vista como una mera norma política para convertirse, además de norma política, en norma jurídica. ¿Y qué lo hace diferente? Que esa norma jurídica es vinculante y obligatoria, de tal manera que le podríamos contestar a Lasalle cuando nos decía que la Constitución, Lasalle lo decía, la Constitución es una mera hoja de papel. Ya no lo es una mera hoja de papel, porque ahora es vinculante y obligatoria. Y prueba de ello son los procesos constitucionales. Y el rol que tiene el Tribunal Constitucional, que es de intérprete de la Constitución y le da contenido y alcances. Eso es. Doctor, otro tema que ha dejado usted para debate justamente en esta última línea, lo tendremos presente para una próxima entrevista, desde luego. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a dejar aquí este tema que no se agota, reitero, pero sí que es muy interesante y yo creo que usted nos ha brindado pautas muy importantes. Si me permite, yo voy a quedarme con una síntesis. En primer lugar, la Constitución y este cambio y esta reforma está habilitada a través de mecanismos que son legales. Lo habilita nuestra Constitución, pero entiendo y según lo que estamos debatiendo que la tarea no parte únicamente del plano de lo jurídico, sino que hay una tarea social, una implicancia que debe venir ya no solo de los juristas, sino de la población. Debemos saber lo que pedimos y por qué lo estamos pidiendo, y que eso va a implicar un gran cambio no solo para las normas
que desde luego allí se verá traducido, sino para todo nuestro Estado, ¿no? Para toda la sociedad peruana. Muchísimas gracias, doctor. Encantados de tenerlo aquí con nosotros y hasta la próxima. Recuerden, gracias, doctor. Seguimos aquí en vivo en ViviuPau TV 3.1. Nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.